Soy el pastor doctor José Aburto, desde aquí de Estados Unidos, siempre impartiendo la palabra de Dios, la sana doctrina. Ahora, con el tema de el Espíritu Santo, segunda parte. La primera parte ya les habíamos compartido hace algún tiempo. Empecemos con oración. Gracias te damos, Señor Dios mío, por este día. Gracias porque tú envías siempre el Espíritu Santo para que discierna la palabra, para que explique la palabra y para que nos haga entender en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas, el mensaje que tú quieres decirnos, Señor, a través de esta palabra. Gracias te damos por la oportunidad de estar predicando en todo el mundo. Te agradecemos por eso, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos que la honra y la gloria serán solo para ti. Gracias por este grupo que me has dado, grande, de algunos países y que ahora esté transmitiendo para que muchas personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad, lo cual es tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien. En la primera parte, nosotros habíamos estudiado un poco acerca del Espíritu Santo. Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Sabemos que es la tercera persona de la Trinidad. Uno en tres, tres en uno, lo cual es muy difícil de entender, pero por fe lo creemos nosotros. Entonces, esto es el Espíritu Santo. Y en esta segunda parte vamos a ver algo más avanzado sobre el Espíritu Santo. Y como sabemos, hay la dispensación del Señor, que es la diferente forma como Dios gobierna el mundo. Y esto se refiere a que no en todos los tiempos Dios gobierna al mismo tiempo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, desde Adán hasta Abraham era la era de la conciencia, no había ley, ¿ok? Desde Abraham hasta Jesucristo la era de la ley, porque ya se establecieron leyes, los 10 mandamientos, en realidad 613 mandamientos que fueron pues comprimidos en, en 10, y luego ustedes saben, Jesucristo los comprimió en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Bien, estos mandamientos fueron de la dispensación del Señor en base a la ley, hasta Jesucristo. Pero cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, por todos los pecados del mundo, con esa muerte sustitutiva, Él anuló los decretos que habían contra nosotros y los clavó en la cruz, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Ok? En, en Colosenses 1. En todo caso, ese momento que Él anuló esas actas y decretos no es que nosotros quedamos fuera de la ley, no. Nosotros moralmente tenemos la obligación de cumplir la ley, pero judicialmente ya no pasa nada si es que, y de ley eso va a pasar si no cumplimos una ley. ¿Ok? Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esta es la era de la gracia, esta es la dispensación del Señor de la gracia, de la salvación, del Espíritu Santo, es de la era de la iglesia. ¿Ok? La era de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Judicialmente ya no estamos bajo la ley. Moralmente sí, obviamente, ¿no? Pero esto no como un requisito para la salvación, sino como una consecuencia de la salvación. Y ahora vamos a ver justamente el fruto. Los frutos son después de la salvación, no antes. No antes. Antes no hay que hacer nada más que arrepentirse con todo el corazón, que quiere decir cambiar de pensamiento, metanoia en griego, cambiar de pensamiento hacia el de Dios. Es decir, reconocer que uno es pecador, que ha sido pecador, que es pecador y que será pecador hasta la muerte. Porque nadie puede no pecar. Es imposible no pecar. Nadie pudo, ni Pablo, ni Pedro, ni nada. El único que pudo no pecar fue Jesucristo, pero era el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros. Entonces,
Primero, arrepintiéndose, reconociendo que uno es pecador y que su pecado no puede hacer nada, va a ir al infierno, su alma va a ser condenada eternamente, está muerto espiritualmente. Reconocer eso es arrepentirse. No arrepentirse de los pecados, no. Reconocer que uno es pecador y que será pecador hasta la muerte y que solo Dios le puede salvar. Eso es el pecado. Volver a Dios y decirle, Señor, sálvame. Tú eres el único que puede salvarme. Y ahí actúa el Espíritu Santo y a través del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? A través del Evangelio de Jesucristo nosotros somos salvos. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿sí? Según está escrito en Primera de Corintios 15, 3 y 4. Eso es todo. Esa es la salvación. Ahora, en ese momento, el Espíritu Santo entra en nosotros. En el Antiguo Testamento, la dispensación era diferente, porque el Espíritu Santo podía entrar y salir. Por ejemplo, cuando se cumplía la voluntad de Dios. Dios escogió a 40 personas para que escriban la, la Biblia. Entonces, se manifestaba en esas personas del Espíritu Santo entraba en ellos, se cumplía la profecía, se cumplía ya la voluntad de Dios que escriban ese libro o esos libros y después podían salir el Espíritu Santo tranquilamente. A tal punto es cierto que, y también por algún pecado grave, ¿no? David en el Salmo 51, 11 le dice a Dios, no me quites de ti tu Santo Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu, le dice, ¿no? Porque él estaba en dos pecados graves, homicidio y adulterio, ¿no? Pero primero adulterio, después homicidio. Entonces, viendo eso, dice, no me quites de ti tu Santo Espíritu, Señor, porque el Espíritu puede ser quitado por el pecado. Bueno, no le quitó el pecado, no le quitó el Espíritu, pero tuvo unas consecuencias tremendas. Nunca la espada se apartó de la casa de David. Es la consecuencia del pecado. Pero ahora, en cambio, ¿desde cuándo recibimos nosotros el Espíritu Santo? Y esto lo vimos la vez pasada. En Efesios dice, en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el momento en que nosotros, desde el momento en que nosotros somos salvos, nos arrepentimos en ese sentido que hemos explicado y creemos en el evangelio con fe, creemos de veras, no de palabras para afuera, ¿no? Yo recibo a Cristo en mi corazón, ya es hermanito, él ya recibió el perdón. No. Primero tiene que arrepentirse y luego conocer, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, de verdad, no solo dice oído, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, creído, ¿cómo se cree? Con fe, pues. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Pero Dios no es, pues, ahora te sello, mañana pecaste, te quito el sello. Es decir, ahora te doy el Espíritu Santo, mañana te quito el Espíritu Santo. Después, otra vez te reconciliaste, otra vez te doy el Espíritu Santo. Ah, pecaste otra vez te quito el Espíritu Santo. No, eso es para siempre, no sale nunca. Por eso es que la salvación no se pierde. Y eso que enseñan ciertas doctrinas es una doctrina mortal, porque la salvación no se pierde por esto. Ya recibimos el Espíritu Santo y no nos van a estar quitando y poniendo el Espíritu Santo a cada rato. Cuando la salvación es genuina, no de labios para afuera, cuando es genuina, ahí actúa el Espíritu Santo. Si no, no actúa. Eso es todo. Ok. Entonces, este es el resumen hasta ahora. Este Espíritu Santo se recibe con fe, obviamente. Ahora bien, ¿qué hay ahora? Adelante. El fruto del Espíritu Santo. Si no da el fruto del Espíritu Santo en un tiempo determinado,
la persona que es salva tiene que examinarse a sí misma. ¿Soy realmente salvo? ¿No? Entonces, tiene que examinarse a sí mismo. ¿Realmente soy salvo o no? Hay que dar el fruto del Espíritu Santo. El fruto, no los frutos. Ya vamos a ver que no es los frutos, sino el fruto. Es un solo fruto. Digamos que es un racimo de 9 uvas. No es como los dones que vamos a ver. Eso sí son 9 dones. Aquí es un fruto con 9 aspectos, si ustedes quieren. El hombre salvo entonces debe dar el fruto del Espíritu Santo. Debe dar. ¿Y qué dice en Gálatas 5, 22 al 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 9 uvas de un mismo racimo. El fruto es un combo. Tiene que dar los 9. Obviamente, como está primero, porque en la Biblia nadie es escrito al azar, el primero que aparece es el amor. Es el más importante. Por eso está en primer lugar. Y los 3 primeros, miren, amor, gozo y paz, son los que tienen relación con Dios, ¿no? Amor, gozo y paz tienen relación con Dios. Los 3 segundos, paciencia, benignidad, bondad, tienen relación con nuestro prójimo. Paciencia, benignidad y bondad tienen relación con nuestro prójimo. Y los 3 últimos, fe, mansedumbre, templanza, tienen relación con nosotros mismos. Repito, los 3 últimos, fe, mansedumbre y templanza, tienen relación con nosotros mismos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos alcanzar más fe o hacer acrecentar nuestra fe? En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, como dice la Biblia. Tenemos que leer todos los días, estudiar la Biblia, ver qué es lo que Dios nos quiere decir como mensaje y obedecer la Biblia. No solamente leer, estudiar, sino obedecer. Porque el conocimiento es conocer de la Biblia. Obviamente, hay gente que conoce al dedillo. Los fariseos conocían al dedillo. Y sin embargo, ¿qué les decía Jesucristo? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Ni entráis al cielo ni dejáis de entrar a los otros. Generación de víboras, les decía. ¿Por qué? Solo conocían de la palabra de Dios al dedillo, pero no practicaban la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Lo uno es conocimiento, yo conozco, me sé de memoria. Lo otro es sabiduría, practico la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, solo leyendo la Biblia, escudriñando, ¿no? Conociéndole a Dios, uno se enamora de Dios. Sin conocerle a Dios, ¿cómo? Si yo no le conozco a una persona, ¿cómo me puedo enamorar de ella? Es imposible. Igual es con Dios. Si yo no le conozco a Dios, ¿cómo me voy a enamorar de Dios? Mientras más le conozca a Dios, más me enamoro de Él. Más me enamoro de sus maravillosas obras. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré, dice David. Una maravilla. ¿Sí? Porque él estaba enamorado de Dios. Y asimismo nosotros tenemos que estar enamorados de él. Y siempre, siempre, siempre estudiando la palabra. ¿Por qué? Hebreos 11:6 también dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y 11:1 dice, ya sabemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe acrecenta a medida que escuchamos la palabra de Dios, que leemos la palabra de Dios, que estudiamos la palabra de Dios y que la ponemos en práctica. Mateo 7, 16, 18. Jesucristo dijo esto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede
el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Tal cual. Mucha gente dice ser salvo, pero siguen mostrando malos frutos. Por lo menos tienen que examinarse a sí mismos, como dice en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Por lo menos tiene que examinarse y decir, bueno, en realidad yo soy salvo, no soy salvo. ¿Cuál es mi relación con Dios? No es que solamente ya he aceptado a Jesucristo. No, esa no es la pregunta. Realmente me he arrepentido, he reconocido que soy pecador, de veras. Y que con ese pecado no puedo hacer nada. Y le he pedido misericordia a Dios. Me he pedido su gracia y su misericordia. Gracia, que me dé lo que no merezco. Y misericordia, que no me dé lo que merezco, que es el infierno. Y en realidad he escuchado atentamente, he estudiado, he creído con todo mi corazón en el Evangelio. Que ya no tengo pecados gracias a Jesucristo, a la muerte sustitutiva. Algunas falsas doctrinas dicen, y eso sí es bíblico, o sea, está en la Biblia, pero lo interpretan mal. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así dice la Biblia. Pero la santidad no es nuestra. Nosotros no podemos tener santidad en el sentido de no tener pecado. Nunca. La santidad ya nos dio Jesucristo hace 2000 años, cuando en la cruz sufrió una muerte sustitutiva en vez de nosotros. Si él ya murió en vez mío, yo no tengo por qué morir. Si él pagó ya mi deuda, yo no tengo por qué pagar. Ya no tengo esa deuda, ya no tengo pecado. Y no es que es por mis obras, es por ahora total de él. Por eso es que Dios ya me ve justo sin ser justo, me ve santo sin ser santo, me ve sin pecado teniendo aún pecado, me ve inocente siendo culpable, no por mis obras. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad ya nos dio Jesucristo, no es nuestra. Nadie puede no cometer pecados hasta el último, hasta que se muera. Todos vamos a conocer el pecado. Y si no, lean lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿No? Lo que yo quiero hacer de bueno, eso no lo hago. Lo de malo, eso sí, justamente eso lo hago. ¿Por qué? Porque hay una ley de pecado que mora en mí. ¿Sí? La ley de pecado que mora en mí, dice el Pablo. El apóstol Pablo, autor de 14 libros de la Biblia, ¿no? Escogido por Dios para que sea apóstol de los gentiles. ¿Quién puede ser mejor que Pablo? ¿No? Él está reconociendo que sigue siendo pecador y será pecador hasta la muerte. Porque él dice que es una gran verdad que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. No dice yo era hasta que le conocí a Jesucristo, hasta que me entregué, no, a Jesucristo de manera hipócrita, y después dije, sin santidad ver al Señor. No, él dice, sigo siendo pecador, soy pecador en presente continuo, de los cuales yo soy el primero. Dice, no era el primero, yo soy el primero, sigue siendo pecador. Juan dice lo mismo, Pedro dice lo mismo, y van a decir que ellos son santos, que no pecan porque sin santidad no ven al Señor, y que van a ir inmaculados, sin pecado al cielo, si no se van al infierno. Todos se van a ir al infierno, porque nadie puede no pecar. Ese pecado, aún el futuro, ya fue pagado por Jesucristo. Esa es la verdadera salvación. Por eso es que mucha gente demuestra en las iglesias, como la hipocresía de los fariseos, ¿no? En mi iglesia es una maravilla. Pucha, canta, es ujier, ayuda, todo está ahí desmayándose, mirando los ojos, gritando, ¿no? Llega a la casa y le maltrata a la mujer, a los hijos, está tomando, y la misma vaina de siempre. ¿Dónde está el cambio? No ha recibido el Espíritu Santo. No ha recibido el Espíritu Santo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede. Tiene que examinarse a sí mismo. Bien,
Desde el día de salvación se lleva el fruto del Espíritu Santo y por tanto se puede dar fruto. Se lleva el Espíritu Santo y por lo tanto se puede dar fruto. Dice en Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Desde el día que se oyó y se conoció, ¿cuál es la gracia de Dios en verdad? El Evangelio. ¿Sí? Desde ahí lleva fruto y crece también en vosotros, claro, si es que recibió el Espíritu Santo. Si no, no pasa nada, no pasa nada. Ahora bien, a la par que los frutos, que el fruto, perdón, el Espíritu Santo, que como digo, son 9 uvas de un mismo racimo, ¿ok? Se puede también obtener desde el día de la salvación, se puede obtener los dones del Espíritu Santo o manifestar los dones del Espíritu Santo. Entonces, ahí vamos a la palabra de Dios en Primera de Corintios 12, vamos a leer del 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es del mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es del mismo, y hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el, el hacer profecía, a otro el hacer milagros, perdón, a otro el hacer profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ahí sí podemos hablar de 9 dones del Espíritu Santo. Todo lo hace el Espíritu Santo. Da dones a todos según lo que él quiere. No, pero obviamente para obtener los dones hay que ser salvo. ¿Sí? Hay que ser salvo. Hablemos, por ejemplo, de los milagros. Si es que ustedes ven un milagro, puede ser el milagro de parte de Dios o de parte del diablo. ¿Cómo discernir eso? Es de parte de Dios si es que la persona que lo hace, y obviamente Dios opera a través de esa persona, no es que la gloria es de ella, sino de Dios, ¿sí? Por sanidad, por milagros, por cualquier cosa, ¿ok? Es que esa persona es salva. Esa es esa es de parte de Dios. Pero si no es salva y no tiene el Espíritu Santo en esa persona y hace milagros, es de parte del diablo. Porque obviamente si no estás con el Espíritu Santo, estás con el diablo y no hay otro. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del mundo y Satanás desde el principio de este mundo. ¿Ok? Ahora, esto también está en orden de importancia. ¿Cuál es el primero? Palabra de sabiduría, el segundo palabra de ciencia, el tercero fe, sanidad, milagros, etcétera. Y miren, por ejemplo, géneros de lenguas está penúltimo, interpretación de lenguas al último. La Biblia no se escribió de gana, ¿ok? Aquí está en orden de importancia, así como están también está el fruto del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 29 al 30. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos, ¿no? No, no todos, ¿no? Hay gente que dice que todos tenemos los dones, todos. No, pues, ¿cómo vamos a tener? Hay gente que tiene el don de la sabiduría y de la ciencia y puede predicar, otros no. No todos podemos alcanzar todos los dones, ¿no es cierto? Entonces, a mí me dicen que haga alabanza, ya. Pero si no te sé tocar nada, ni guitarra, ni piano, ni órgano, ni acordeón, ni nada, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a formar parte de la orquesta?
si yo no soy apto, no tengo el don musical? ¿Ok? Entonces, los salvos tenemos todos los frutos del Espíritu Santo, o todo el fruto del Espíritu Santo, pero no todos los dones del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, los dones que a uno obviamente le favorecen, ¿no es cierto? Por ejemplo, predicar, visitar enfermos, sanar, y yo qué sé, ¿no? Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Manos danzantes. Hay algo mejor que los dones del Espíritu Santo, según el apóstol Pablo, según la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo, es palabra de Dios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y entonces no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada. 1 Corintios 13, del 1 al 3. El mejor camino para Dios es el amor, fruto del Espíritu Santo. Es más importante el amor que todos los dones. El amor como fruto. Porque aquí dice, ¿no? Yo puedo tener unos dones maravillosos, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Nada soy. Soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Tan tan, ¿ok? El mejor camino es el amor. Y justamente remata Pablo y dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, el amor. Si todo se hace con amor, ¿no? Todo sale bien y a Dios le agrada eso. ¿Por qué? Jesucristo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ahí está el amor. Eso es lo principal, el principal mandamiento en cuanto a Dios y a los hombres. Si no se hace algo con amor, si ustedes cocinan sin amor, sale mala la comida, fea. Si ustedes predican sin amor, la prédica sale mal. Si ustedes hacen cualquier actividad sin amor, si ustedes trabajan sin amor, el trabajo sale mal. Cualquier cosa que hagan sin amor, prueben ustedes, sale mal. Cuando lo hacen con amor, todo sale bien. 1 Corintios 13, 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En parte conocemos, dijo Pablo, porque pese a ser el autor de 14 libros del Nuevo Testamento, no conocía toda la Biblia, ¿no es cierto? Cuando venga lo perfecto se refiere a la Biblia completa, a los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Por eso, en ese tiempo todavía se necesitaba la profecía, el tiempo de Pablo, porque él conocía en parte, se conocía en parte, no toda la Biblia. Ahora que la palabra de Dios está completa, ahora que ya se tiene toda la Biblia, ya no se necesita la profecía. Por tanto, ya no necesita de los profetas. A través de la Biblia se tiene la profecía más certera. Se puede obtener la salvación. Ya no hace falta nada más a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, profeta es todo aquel que predica la palabra de Dios. Profeta es todo aquel que interpreta aquel que los pastores que hablan la sana doctrina, obviamente, apegándose a la Biblia, palabra de Dios, y no a pensamientos humanos. Exactamente, eso pasa.
Esa es la profecía perfecta. Y eso lo dice también el apóstol Pedro, dice, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura, la Biblia. Esta. Aquí está la profecía. ¿Para qué necesitamos profetas? Peor apóstoles y peor profetizas, que les llaman también profetas, ¿no? O peor, pastoras. Eso no es bíblico. Nada de eso es bíblico. Eso es irse contra la palabra de Dios. Y quien se va contra la palabra de Dios es rebelde. Rebelde. Eso es todo. La palabra profética más segura. Primera de Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. A Dios le gusta que hagamos todo con amor. Y primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. A Dios le encanta el amor. A Dios le encanta, porque Dios es amor, dice la palabra de Dios. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿no? Y está en Juan 4:24. Entonces, Dios es amor. Él quiere que hagamos las cosas con amor. Puedo despojarme de todo y dar caridad a los pobres, pero sin amor. Ahí, toma, ahí está, toma, esto. Sin amor. Eso no sirve para nada. Eso es lo que pasaba con los fariseos. Y en cuanto al hablar en lenguas, que ya vimos, está en penúltimo lugar de importancia, ¿no? ¿Okay? No digo que los dones no sean importantes, son importantes, pero estamos viendo que el fruto es más importante que los dones. Bien, el hablar en lenguas tiene dos significados. Lengua extranjera, inglés, I speak English, francés, je parle français très bien, alemán, que no sé, español, estoy hablando en este momento. Y el segundo significado es las palabras divinas o angelicales. Eso es en realidad el hablar en lenguas. Ahora todo se ha tergiversado, ¿no? ¿Sí? Se ha tergiversado. Ahora, Shabada mana mana man, ya es hablar en lenguas. Amosícola insade, ya es hablar en lenguas, ¿no? Entonces, frases que ya están patentadas. Eso no es hablar en lenguas. En Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, todo el mundo hablaba en lenguas y todo el mundo le entendía, y en lenguas extranjeras diferentes, porque eran de varias comunidades que tenían lenguas diferentes y todos les entendían. Eso es hablar en lenguas, no. Shabada mana mana mana, ya. Eso es hablar en lenguas. Entonces, en 1 Corintios 12:8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces, en orden de importancia, porque la Biblia está escrita así, ya vimos que el amor es el fruto del Espíritu Santo más apetecido. Ahora, lo más importante, ¿qué está primero? Palabra de sabiduría y luego palabra de ciencia. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder transmitir el Evangelio de Jesucristo. Y por eso es que Pablo, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo, repito, dice en 1 Corintios 14, 18, 19, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras de lengua desconocida. ¿De qué me sirve hablar en la iglesia lenguas desconocidas, pero que son hasta inventadas, que son tergiversadas, inclusive patentadas, memorizadas como el Shabadamana, yo qué sé, ¿ok? ¿De qué me sirve si nadie me va a entender? Tengo que escribir como el apóstol Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras con lengua desconocida.
Preferir en iglesia, porque en la casa puede ser diferente, ¿no? Hablar poco, pero entendible, escuchar y entender, para enseñar a otros, ¿no? Que el hablar mucho sin sentido. Es decir, predicar con lengua entendible. Eso es preferible para la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 14, 23 dice la palabra de Dios, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Sí, a mí me pasó eso. Una vez entré a una iglesia y todo el mundo estaba en el suelo haciendo teatro, obviamente, ¿no? Porque después conversé con una vez que estaban haciendo teatro. Pero yo, todos tirados por el suelo y hablando Shabadamana, lo que le salía, ¿no? Del estómago, no del espíritu. Yo me salí corriendo. Era hace 10 años, 15 años atrás. Entonces, no, eso no es. Eso no es hablar en lenguas. Ah, sí están locos. Y yo dije, estos están locos. La mayoría de las iglesias que enseñan a hablar en lenguas no son salvas. Son sectas que tratan de impresionar a los asistentes con disque milagros, gritos, desmayos, emociones que les estoy contando ahora, ¿no? Que son humanas o incluso pueden ser diabólicas. Esto impide predicar el verdadero evangelio de Jesucristo y que la gente sea salva. Le impide la salvación. Los pastores se ponen en la puerta estrecha y no les dejan entrar. Ni entran ellos, ni dejan entrar. Como el perro del hortelano, que ni entra, ni come, ni deja comer. Y a ellos ya sabemos lo que les dijo Jesucristo.